Desde los poemas homéricos y la teogonía de Hesiodo hasta la cosmología presocrática, desde las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides hasta la filosofía de Platón y Aristóteles, desde la democracia ateniense, las guerras contra los persas y las conquistas de Alejandro Magno, la historia de la Hélade, la historia de Grecia desde la Edad de Bronce hasta la Edad del Helenismo, armoniza los dos extremos del espíritu humano. Por un lado, la creatividad de la literatura y del arte expresada en el Prometeo encadenado de Esquilo, en el Edipo Rey de Sófocles, en la titanomaquia que describe Hesiodo, hasta la Ilíada y la Odisea, tratándose de un impulso de creación artística y literaria que Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, según el espíritu de la música, describe bajo la forma del espíritu apolíneo y dionisíaco, que terminan convergiendo en la tragedia. Y por el otro lado, la historia de la Hélade expresa ese otro extremo del espíritu humano que se manifiesta en las guerras y en los conflictos. En la historia de la Hélade, desde el final de la Edad de Bronce, del año 1200 a.C. al año 1000 a.C., que vio la caída de la civilización de Micenas, pasando por la guerra del Peloponeso durante la Edad Clásica, que enfrentó a Atenas y a Esparta durante 27 años, del 431 a.C. al 404, hasta los 12 años de guerra marcaron las campañas militares de Alejandro Magno. Se trata de una historia donde se mezcla la creatividad literaria, la belleza y potencia del mito y la desgarradora realidad del imperialismo, de los conflictos internos, que desde la batalla de Maratón en el 490 a.C. hasta la batalla de las Termópilas 10 años después en el 480, desde la campaña militar de Filipo II, rey de Macedonia, que nació en el año 382 a.C. y murió en el 336, siendo sucedido en el trono por Alejandro Magno, hasta la batalla de Gaugamela, donde Alejandro derrota a las tropas del emperador persa Darío III. Los conflictos y las guerras evitaron primero que Grecia fuese una unidad y caracterizaron la historia violenta de las ciudades-estado, siendo la guerra un elemento fundamental de la identidad cultural de la Hélade, tal punto que los arqueólogos que han descubierto tumbas de la civilización de Micenas de la Edad de Bronce, la primera que con el lineal B hablaba griego, encontraron que la mayoría de los cuerpos preservados en esas tumbas estaban decorados con armaduras con distintos tipos de armas. Luego, la guerra se convierte en un elemento característico de la identidad griega hasta la edad helénica. Frente a esta historia inmortal que reúne la belleza de la creación literaria, la profundidad y carácter revolucionario del pensamiento filosófico, el horror de la guerra y el ímpetu de la conquista, en el presente video me propongo hacer un breve recuento de la historia de los griegos desde la Edad de Bronce hasta la Edad helénica, que comienza con la muerte de Alejandro Magno a partir del año 323 a.C., relatando los principales mitos desde la teogonía de Hesiodo hasta la trama de los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, así como de las principales obras de Sófocles y Esquilo, desde Edipo Rey hasta los 7 contra Tebas, pasando de los persas hasta la tragedia del asesinato de Agamenón y finalizando con las Euménides, para asimismo hacer un pequeño recuento de la historia de la filosofía desde los presocráticos hasta Platón. La historia de la antigua Grecia se divide convencionalmente en edad de bronce, edad oscura, edad arcaica, edad clásica y edad helénica. La edad de bronce comienza en el año 3300 a.C. para Europa y culmina con el colapso de las civilizaciones prominentes del Mediterráneo, como la civilización de Micenas en el año 1100 a.C. La edad oscura va desde el colapso de estas civilizaciones en el año 1100 a.C. y culmina en el siglo VIII a.C. La edad arcaica comienza en el año 776 a.C. con los primeros Juegos Olímpicos. La edad clásica
comienza en el año 510 a.C. y culmina con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., comenzando con la muerte de este conquistador, la Edad Helénica. Al hablar de Grecia en la antigüedad hay que aclarar que no se refiere a una nación unida como hoy en día la conocemos, sino que Grecia debe hacer referencia a una identidad cultural, es decir, a una serie de mitos, creencias, costumbres y a un lenguaje en común que diferentes ciudades-estado con un modo de producción distinto compartían, ya sea las diferencias entre la civilización de Micenas y las demás comunidades que habitaban la península balcánica, o ya sea, por ejemplo, las diferencias entre la Macedonia de Filipo II y la Atenas del siglo de Pericles, o las diferencias entre una ciudad-estado como Tebas y Esparta en cuanto a la organización económica, política, social. Pese a esas diferencias, comparten los mismos dioses, el mismo lenguaje y una identidad que en la Edad Clásica se va a fortalecer debido a las guerras contra los persas y que va a alcanzar su máxima expresión con el imperialismo de Alejandro Magno. Al indagar sobre el origen de la identidad cultural, étnica, religiosa de los griegos, los investigadores identifican dos componentes fundamentales. El primero es el legado indoeuropeo, a qué grado influenció la cultura indoeuropea a la formación de la religión y del lenguaje de los griegos, y el segundo elemento es la interacción entre los griegos y algunas de las civilizaciones más antiguas y prominentes del este, cercano, próximo, particularmente Egipto. De acuerdo a una de las hipótesis de los historiadores, los pueblos que hoy en día llamamos indoeuropeos conquistaron el territorio de la actual Europa e impusieron sus creencias que predominantemente incluían a dioses varones, mientras que las creencias de los nativos de la península balcánica adoraban a diosas. Y de acuerdo a esta hipótesis, el legado indoeuropeo, no solo en la formación del lenguaje de los griegos, sino también en sus creencias, se ve reflejado en la cantidad de diosas que hay en el panteón griego: Atenea, Deméter, Afrodita, Hera, solo para mencionar algunas. La influencia indoeuropea resulta clara en la formación del lenguaje de los griegos y quizás también en la forma que adoptaron sus creencias religiosas, pero en la Edad de Bronce la civilización a la que más le deben los griegos es la civilización minoica de Creta, llamada así en honor al legendario rey de Creta Minos, que construyó el laberinto que albergaba al Minotauro que Teseo asesinó. En la Edad de Bronce, la civilización minoica en Creta y en menor medida Grecia Central y el Peloponeso, llamado así en honor a Pélope, el hijo de Tántalo. Tántalo era un rey que ofreció la carne de su hijo a los dioses en un banquete y fue condenado en el inframundo a permanecer en un lago teniendo un árbol cuyos frutos estaban justo encima de su cabeza, y cuando intentaba alcanzar uno de los frutos un aire soplaba de manera que el árbol se alejaba, los frutos se alejaban de su alcance, y cuando tenía sed e intentaba beber del lago, el nivel del agua descendía de manera que nunca podía satisfacer su hambre y su sed. Ese es el castigo por haber asesinado a su hijo y haberle ofrecido la carne de su hijo en un banquete a los dioses del Olimpo. Su hijo, llamado Pélope, es revivido y una región de Grecia recibe por lo tanto el nombre del Peloponeso, de acuerdo al mito. En la Edad de Bronce, la civilización minoica en Creta, en menor medida Grecia Central y el Peloponeso, comienzan a desarrollar la agricultura, pero sobre todo adoptan la tecnología del metal. La metalurgia va a permitir el éxito de muchas civilizaciones en el Mediterráneo. En el caso de la civilización minoica, que no hablaba griego, tenía una organización económica determinada por el palacio. El palacio recogía la producción de los campesinos, de los comerciantes que estaban en permanente contacto con las civilizaciones del este cercano, es decir, con Egipto primordialmente, con los fenicios, con otras culturas del Mediterráneo, y
Al reunir estos recursos en el palacio, ideaban una forma de redistribución de los mismos para abastecer las necesidades de los habitantes de sus ciudades que no tenían muros, porque no necesitaban fortalezas, al menos en esa parte de la Edad de Bronce, para defenderse de sus enemigos. Eran ciudades prósperas que no se encontraban en ese momento histórico amenazadas por ningún enemigo. Quizás el mayor logro de la civilización minoica es haber desarrollado el primer sistema de escritura cuyos símbolos corresponden o representan el sonido de las sílabas, el llamado lineal A. Recordemos que los minoicos no hablaban griego. El sistema de escritura que desarrollaron, el lineal A, tenía como finalidad mantener registro de los bienes y demás recursos que exigían como tributo para luego redistribuirlos desde el palacio y que desde luego comercializaban con las diferentes culturas y civilizaciones del Mediterráneo. La relación entre la civilización minoica y la civilización de Micenas, que propiamente es griega, es compleja y objeto de discusión entre los historiadores, porque los historiadores descubrieron unas tablillas que se parecían al lineal A utilizado por la civilización minoica para mantener registro del personal, de los recursos, economía regulada por el palacio, pero que un arquitecto y descifrador de códigos británico mostró que no se trataba del lenguaje de la civilización minoica, sino que esas nuevas tablillas encontradas en sitios que le corresponden a la civilización de Micenas en realidad era griego. Luego, estas tablillas griegas propiamente, ya no en el lenguaje de la civilización minoica, se llamaron lineal B. Algunos historiadores han propuesto la hipótesis que quizás la civilización de Micenas invadió a los minoicos en Creta, conquistándolos y por lo tanto adoptando su sistema de escritura y transformándolo para dar paso al lineal B, absorbiendo muchas de sus tecnologías, la metalurgia, su riqueza, su comercio, pero ya la civilización de Micenas, independientemente de su relación con la cultura minoica de Creta, independientemente de si en efecto los conquistaron o no, estaba expuesta a una etapa de la Edad de Bronce, luego del colapso de la civilización minoica, en la que las guerras eran tan comunes que las ciudades de la civilización micénica estaban fuertemente amuralladas, fortificadas para defenderse de los ataques. Y es que los historiadores proponen que del periodo de 1200 a.C. al año 1000 a.C., los ejércitos de los reyes de la Edad de Bronce, que dependían de carros alados por caballos que llevaban arqueros, comenzaron a incorporar infantería, contratando a mercenarios. Estos mercenarios eventualmente se tornaron contra los reyes de la Edad de Bronce y formaron grupos que se dedicaban a saquear las diferentes civilizaciones del Mediterráneo, llegando incluso a atacar Egipto. Y hay registros de un faraón que detuvo uno de los ataques de estos grupos de mercenarios que llegaban del mar y atacaban las civilizaciones más prósperas, Micenas, Egipto. Una combinación de terremotos, guerras internas, invasiones de estos mercenarios llevó al colapso de la civilización de Micenas y por lo tanto al fin de la Edad de Bronce y al comienzo de la Edad Oscura, llamada así por la falta de registros escritos que permitan entender lo que ocurrió en esa época, que abarca desde el año 1100 a.C. hasta el siglo VIII a.C. Algunos historiadores especulan que los griegos del periodo de la Edad Oscura perdieron la habilidad para escribir porque el lineal A de los minoicos estaba reservado para registrar la actividad económica del palacio, es decir, solo los que estaban en el palacio conocían el sistema de escritura lineal A, mientras que en el caso de la civilización de Micenas, al colapsar, acabando la Edad de Bronce, no quedaba nadie que recordara ni el lineal A ni el lineal B, que ya era propiamente griego. Y como se olvidó la capacidad para escribir, no hay registro y por ende se considera una prehistoria.
La Edad Oscura se caracteriza por la distribución del espacio helénico en diferentes tribus indoeuropeas que hablaban distintas variantes del lenguaje griego, tribus como los aqueos, los dorios, los arcadios, los eolios. La primera tesis para explicar el colapso de la civilización de Micenas, la tesis tradicional, tiene que ver con la invasión dórica. Los dorios, que venían del norte de Grecia, destruyeron, para estos historiadores que defienden esta explicación tradicional del colapso de las civilizaciones de la Edad de Bronce, se apoyan en dos fuentes. Primero, estudio de los dialectos griegos de la época posterior y en el mito del regreso de los descendientes de Heracles, el llamado mito de los Heráclidas. Los Heráclidas es una obra de Eurípides, gran dramaturgo. Heracles, héroe legendario cuyo nombre significa gloria de Hera, era hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. Era bisnieto por la línea materna de Perseo. Poseída por los celos, Hera envía dos enormes serpientes para asesinar al hijo de Zeus, y Heracles, siendo tan solo un bebé, estrangula a las serpientes. Creciendo su odio por Heracles tras haber fracasado en su intento de asesinarlo, cuando Heracles crece y tiene su propia familia, Hera lo hace enloquecer, haciendo que confunda su esposa y sus hijos con enemigos, por lo que, estando bajo los efectos de los poderes de Hera, Heracles asesina a su propia familia. Deshacerse el efecto de la influencia de Hera, Heracles descubre lo que ha hecho y acude a los dioses, pese a que los dioses olímpicos saben que Hera fue responsable de haber poseído a Heracles y por lo tanto responsable de haberle hecho asesinar a su propia familia. No le muestran ningún tipo de misericordia y antes bien le dicen que para redimirse debe realizar 12 legendarias tareas. La primera tarea que realiza Heracles es asesinar al león de Nemea. Se trata de un león cuya piel es invulnerable, las armas se rompen en contacto con la piel de esta bestia, y al ver cómo sus armas se vuelven inútiles ante la piel impenetrable del león, Heracles opta por estrangularlo, y desde entonces va a vestir la piel del león de Nemea sobre sus espaldas. La segunda tarea consiste en asesinar a la hidra de Lerna. La hidra es un monstruo que, cuando se le corta una de sus cabezas con forma de serpiente, nacen dos más. Así que para eliminar a esta bestia que podía regenerar las cabezas que eran cortadas, Heracles tuvo que recurrir a un ingenioso plan en donde disparó una flecha e incendió todo el cuerpo para evitar que el monstruo se pudiera regenerar. La tercera labor era capturar al ciervo de Cerinea. La cuarta labor consistía en capturar al jabalí de Erimanto. La quinta labor consistía en limpiar los establos de Augias en un día. La sexta labor implicaba matar a las aves del Estínfalos. La séptima labor que tuvo que realizar Heracles consistía en domar al toro de Creta, mientras que la octava labor implicaba robar las yeguas carnívoras del rey Diomedes. La novena labor consistía en robarle el cinturón a la reina de las Amazonas Hipólita, hermana de Pentesilea, que en el ciclo troyano, es decir, las historias de la guerra de Troya posterior a la Ilíada, se enfrenta y muere a manos del héroe mirmidón Aquiles. La décima labor consiste en robar el ganado de la onceava labor implica ir al jardín de las Hespérides para robar un fruto de oro que Gea le entregó a Zeus cuando se casó con Hera. Cuando Heracles acude al jardín de las Hespérides para intentar realizar la onceava labor, se encuentra con que el árbol donde está el fruto dorado está protegido por un dragón, y al mismo tiempo se encuentra con Atlas, un titán que, después de la titanomaquia, la guerra de 10 años entre los dioses olímpicos y los titanes, es condenado por Zeus a sostener el mundo. Atlas se ofrece a tomar el fruto de oro si Heracles sostiene el mundo a cambio. Heracles accede, cambia de lugar con Atlas, sostiene el mundo, y Atlas, creyendo haber engañado a Heracles, toma el fruto dorado y se dispone a huir. Pero Heracles le pide a Atlas que le muestre cómo sostener el mundo, la mejor forma de sostener el mundo. Y Atlas, cayendo en este engaño tan simple de Heracles, deja el fruto dorado y vuelve a sostener el mundo, y Heracles simplemente huye del lugar habiendo completado la onceava labor.
La última labor que tiene que completar Heracles para redimirse por un crimen que no cometió porque fue poseído por Hera implica ir al inframundo junto a Teseo después de haber desencadenado a Prometeo y sacar al perro de tres cabezas que vigila los dominios de Hades, Cancerbero. ¿Cuál es la relación entre la explicación tradicional del colapso de las civilizaciones al final de la Edad de Bronce del Mediterráneo, particularmente de la civilización de Micenas, y las invasiones dóricas con el héroe Heracles? Heracles, que originalmente había sido destinado para ser rey de la Cedemonia de Argos, siendo víctima una vez más de los celos y del odio de Hera, perdió el dominio de estos reinos que pasaron a manos de Euristeo. Tras la muerte de Heracles, sus descendientes buscan refugio en la Atenas de Teseo, y Euristeo, rey de Micenas, que robó los reinos que le correspondían a Heracles, ataca a Atenas pero es derrotado. Los descendientes de Heracles buscan refugio en Tesalia y estando en Tesalia se les otorga un tercio del territorio gracias al favor del rey Egimio, descendiente de los dorios a quienes Heracles había ayudado. Los descendientes de Heracles junto a los dorios comienzan una serie de invasiones que no se pueden considerar únicamente como míticas, porque si bien se consideraban descendientes de la figura mítica de Heracles, la evidencia muestra que realmente ocurrieron las invasiones dóricas. Sin embargo, aunque algunos historiadores plantean que quizás estas invasiones de los dorios y de otros pueblos nómadas fueron la causa de la destrucción de la civilización de Micenas y del colapso de muchas otras civilizaciones en el Mediterráneo, hay otra hipótesis más reciente y tiene que ver con el colapso del imperio hitita, cuyo centro se encontraba en la península de Anatolia, y al colapsar el imperio hitita, la red de comercio que había hecho próspera las diferentes civilizaciones del Mediterráneo. El daño hecho por la época de violencia, de guerra, de invasiones, de crisis que produjo el colapso de las civilizaciones más prósperas del Mediterráneo al final de la Edad de Bronce tardó siglos en repararse, y muchos de los griegos tuvieron que migrar a diferentes lugares, llegando incluso a la península de Anatolia en Asia Menor para fundar diferentes colonias, la más importante, la colonia de Jonia. Tal parece que los únicos que no tuvieron que migrar en esa época de violencia, seguido el colapso de las civilizaciones de la Edad de Bronce, fueron los atenienses, a tal punto que en el siglo V se enorgullecían de ser los únicos de haber surgido del suelo de su tierra natal. De la Edad Oscura se pasa a la Edad Arcaica, que comienza con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Y esta edad acaba con la rebelión de Jonia en el 499 a.C. Jonia, que había sido una colonia en la península de Anatolia establecida por griegos que huían de la época de violencia del 1200 a.C. al año 1100, el colapso de la civilización de Micenas, solicita ayuda a las ciudades-estado de Grecia Central para frenar la expansión del imperio persa. Y comienza así amistad con los persas que va a conducir a las guerras médicas del 492 a.C. al 480 y del 480 a.C. al año 479. Durante la Edad Arcaica, las rutas de comercio entre la Hélade y el levante mediterráneo se encontraban controladas por los fenicios. La influencia de los fenicios es significativa en la historia de Grecia porque se ha perdido el sistema de escritura en lineal B desarrollado por la civilización de Micenas, base en el lineal A, sistema desarrollado por los minoicos. Los griegos adoptan el alfabeto de los fenicios y vuelven a desarrollar la tecnología fundamental de la escritura, logrando redactar los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, que hasta entonces se habían preservado por medio de la tradición oral. La Edad Arcaica se caracterizó asimismo por ser una época de colonización griega. Hacia el oeste, los griegos se expandieron al norte de África, lo que hoy actualmente es Libia,
hacia el sur de Francia, hacia el sur de Italia, por el este alrededor del Mar Negro, llegando incluso a lo que hoy actualmente es Turquía. Gracias a adoptar el alfabeto de los fenicios, recuperando la capacidad para escribir, los poemas homéricos fueron redactados en la época arcaica. A continuación voy a resumir de manera muy sucinta la trama de la Ilíada y la Odisea. Lo primero importante a la hora de estudiar la Ilíada es que el contexto de la guerra de Troya está escrito por una serie de mitos y sobre todo por el llamado ciclo troyano, que constituyen un universo narrativo que no se incluye en la Ilíada. La Ilíada de Homero solo describe el 9º año de los 10 años de la guerra de Troya. Para entender la causa de la guerra de Troya, el rapto de Helena por parte de Paris, hijo de Príamo, príncipe de Troya, tenemos que remontarnos al mito del nacimiento de Aquiles. Cuando Tetis es forzada a casarse con Peleo, el rey de los Mirmidones, porque una profecía declaraba que si resultaba siendo esposada por Zeus o Poseidón, produciría un hijo más poderoso que el padre, Tetis termina casándose con Peleo y tienen a Aquiles. Tetis baña a Aquiles en la laguna de la Estigia, lo sostiene por el talón y lo vuelve invulnerable, aunque en la Ilíada de Homero no se hace mención directa a la invulnerabilidad de Aquiles. Eso hace parte de la Aquileida y de elaboraciones posteriores que van incluso hasta Estacio, un poeta romano. Cuando nace Aquiles se celebra un banquete y se invitan a todas las deidades menos a la diosa de la discordia. La diosa de la discordia, ofendida por no haber sido invitada al banquete que celebraba el nacimiento de Aquiles, aparece en la celebración y deposita una manzana de oro en cuya superficie encuentran las palabras provocativas a la más bella. Inmediatamente Atenea, Hera y Afrodita compiten por el derecho a poseer esa manzana que va a la diosa más bella. Y para evitar un conflicto, Zeus hace que Hermes, el mensajero de los dioses, sirva como juez para determinar cuál de estas tres diosas es la más bella. Atenea, que nació de la cabeza de Zeus y es la diosa de la sabiduría, de la guerra. Afrodita, que es la diosa de la sexualidad, que nació del testículo cortado de Urano, que cayó al mar. O Hera, la hermana y esposa de Zeus, hija de la titana Rea y del titán Cronos. Hermes acude al príncipe Paris y cada una de las tres diosas le ofrece algo a Paris para que la declare la más bella. Hera le ofrece poder para gobernar un gran imperio, Atenea le promete la capacidad de salir victorioso en cualquier combate y Afrodita le promete el amor de la mujer más bella en la tierra, Helena, que en ese momento era esposa de Menelao, rey de Lacedemonia y hermano de Agamenón, hijo de Atreo. Paris escoge a Afrodita y por lo tanto Afrodita cumple lo que le había prometido al príncipe troyano, el amor de Helena, y de esa manera cuando Paris visita Lacedemonia después de haber sido con gran hospitalidad por el atrida Menelao, rapta a Helena y se la lleva a Troya, comenzando así el conflicto legendario, porque Menelao acude a su hermano Agamenón, rey supremo de los caudillos aqueos, gracias a que su padre Atreo recibió un cetro que le daba poder sobre todos los reyes de Hermes, quien a su vez lo recibió de Zeus. Los aqueos reúnen a sus caudillos, a Ulises en Ítaca, a Áyax Oileo, a Áyax Telamónida, al rey Diomedes, hijo de Tideo, guerrero temible que participó en la guerra de los 7 contra Tebas. Reúnen asimismo a los Mirmidones, dirigidos por Aquiles, enviados por el rey Peleo, y comienza la guerra en Ilión, que va a durar 10 años. La Ilíada describe solo el 9º de estos 10 años y comienza con el sacerdote Crises, que acude al campamento de los aqueos para pedirle a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón se rehúsa y Crises le pide al dios Apolo que haga justicia. El dios Apolo, que protege a sus sacerdotes,
Desciende del Olimpo con su arco plateado y comienza a disparar flechas, primero a los animales del campamento aqueo para infectarlos con una terrible peste que luego se propaga a los soldados. Agamenón, enfrentado con esa peste causada por la ira del dios Apolo, finalmente tiene que entregar a Criseida, por lo que manda a Áyax, Telamónida y a Odiseo para que le devuelvan al sacerdote su querida hija. Pero a cambio pide que uno de los caudillos de los aqueos le entregue una de las mujeres que ha ganado en las conquistas de las ciudades aledañas a Troya, en la región de Ilión. Siendo Aquiles el más valeroso, el más fuerte, el más veloz de los guerreros de los aqueos, el más respetado también, Agamenón, en una señal de ofensa, le exige a Aquiles que le entregue a Briseida, la sacerdotisa que él había ganado después de saquear una de las ciudades aledañas a Troya. Inicialmente Aquiles se rehúsa y está dispuesto incluso a combatir contra Agamenón, pero Atenea frena su ira y finalmente Aquiles vuelve a su tienda humillado y ni siquiera evita que los guardias que envía Agamenón se lleven a Briseida. Aquiles, llorando, le comenta la humillación, el ultraje imperdonable que ha sufrido a manos de Agamenón a su madre Tetis, que es una nereida, una ninfa del océano, y Tetis, conmovida por el dolor de su hijo, promete acudir a Zeus para pedirle que intervenga a favor de los troyanos, ya que Aquiles, ofendido por el ultraje de Agamenón, se rehúsa a combatir. Aquiles, el más grande guerrero de los aqueos, no va a estar en el campo de batalla, no va a ayudar a los griegos en su lucha contra los troyanos. Tetis convence a Zeus y Zeus comienza a favorecer a los troyanos, de manera que los griegos sufran tantas muertes, tanto dolor, tantas derrotas, que se arrepientan de haber ultrajado al gran Aquiles, se arrepientan de haber hecho que Aquiles se rehúse a combatir por su causa, por la causa de traer de vuelta a Helena y saquear la ciudad de Príamo. Aquiles solo volverá a combatir cuando Patroclo es asesinado por Héctor después de haber recibido un golpe de Apolo. De la Ilíada voy a resaltar únicamente algunos acontecimientos que son especialmente impactantes, como por ejemplo el momento en el que Príamo se infiltra en el campamento de los aqueos de noche y le pide a Aquiles, con la ayuda de Hermes, que devuelva el cadáver de Héctor. Resalto la batalla de Diomedes Tideo, protegido por Atenea, que con su yelmo en llamas se enfrenta a Ares, el dios de la guerra, y Ares es herido de forma que exhala un grito que retumba con la desesperación y el dolor de 10.000 hombres. Resalto asimismo la batalla entre Aquiles y el dios río Escamandro, y finalmente los juegos que se celebran en honor a Patroclo, porque la Ilíada termina con unos juegos en honor a Héctor en Troya y unos juegos celebrados en el campamento de los aqueos en honor a Patroclo. La Odisea comienza con un consejo de los dioses olímpicos que se reúnen para evaluar el caso de Ulises, que ha estado errando por el océano después de caída de Troya, de la victoria de los aqueos. Telémaco, su hijo, viaja desde Ítaca hasta la Cedemonia, visita a Menelao, el hermano de Agamenón, para descubrir cuál fue el destino de su padre. También visita a Néstor, el más sabio de los aqueos, capaz de pronunciar discursos tan dulces como la miel, un consejero de Agamenón. Trata de una épica realmente legendaria que sigue las numerosas aventuras de Ulises, desde su encuentro con el cíclope Polifemo hasta su viaje al inframundo en busca del oráculo Tiresias. Resalto de la Odisea aquella imagen inmortal de Ulises transformado en un anciano por Atenea, que vuelve a Ítaca y es reconocido únicamente por Telémaco y algunos de sus sirvientes para intentar retomar su trono, que se ve amenazado por los pretendientes que desean a su esposa Penélope. Habiendo hablado de forma muy breve de la Ilíada y la Odisea, ahora quiero hablar de la teogonía de Hesíodo. En la teogonía de Hesíodo se declara que el cielo y la tierra, Urano y Gea, surgen del caos primigenio. Urano y Gea se unen y dan luz a los titanes Cronos,
Prometeo, Hiperión, Atlas, Rea. Cronos y sus hermanos se rebelan contra Urano. Cronos castra a Urano y uno de sus testículos que cae al océano da a luz a la diosa Afrodita. Cronos toma el trono y, temiendo una profecía que afirmaba que uno de sus hijos le iba a quitar su trono, conforme su esposa Rea da a luz, Cronos devora a sus hijos, devorando a Poseidón, a Hades, a Hera, y finalmente cuando nace Zeus, Rea engaña a Cronos entregándole una roca vuelta en la vestimenta de un niño. Cronos devora la roca y piensa que ha devorado al último de sus hijos, cuando en realidad Zeus es enviado a la isla de Creta. Una vez Zeus crece, se enfrenta a su padre, le da una poción que hace que vomite a sus hermanos y comienza la titanomaquia, la guerra que describe Hesíodo entre los dioses olímpicos y los titanes, que dura 10 años. Los dioses olímpicos salen victoriosos de aquella guerra y Zeus castiga ejemplarmente a los titanes enviando a Cronos y a sus hermanos al Tártaro, mientras que Atlas es condenado a sostener sobre sus hombros la tierra, y Prometeo, aunque estuvo del lado de los dioses olímpicos al robarse el fuego del Olimpo y entregárselo a los hombres, Prometeo en la mitología griega es el creador del hombre, termina siendo castigado, atado, como lo describe en su tragedia Esquilo, por Hefesto, dos dioses que son la representación de la fuerza y del poder respectivamente. Estas historias, que constituyen el corazón de la literatura occidental, fueron preservadas gracias a que los griegos redescubrieron la escritura, adoptando el alfabeto fenicio y luego desarrollando su propio alfabeto en la Edad Arcaica. Habiendo explicado la Edad Arcaica, quiero ahora pasar a la Edad Clásica. La Edad Arcaica culmina con la rebelión de la colonia griega de Jonia en la península de Asia Menor. Jonia se rebela en el 499 a.C. contra los persas, en ese momento dirigidos por el emperador Ciro II, Ciro el Grande. Los persas dominaron Jonia desde el 547 a.C. Antes del dominio de los persas, Jonia estaba gobernada por los lidios. El primero sucesor de Ciro II el Grande pasó a gobernar Jonia, así como todo el imperio persa, y debido a los golpes económicos que recibió Jonia en esa época, comenzando la Edad Clásica, surgió enemistad contra los persas y el tirano de Mileto, Aristágoras, se aprovechó de esa enemistad para iniciar una rebelión contra los persas en el año 499 a.C., solicitando la ayuda de las ciudades-estado, de las polis de la Hélade, para solo recibir el apoyo de Atenas, que envió 20 barcos. Las tropas griegas destruyeron una ciudad persa, pero finalmente fueron derrotadas por Darío I. Mileto fue saqueada, la población asesinada o esclavizada, y el mismo Darío, no contento con haber aplastado la rebelión jónica, decide castigar a Atenas por haber enviado 20 barcos en auxilio del llamado que hizo el tirano de Mileto, Aristágoras. Los griegos se percatan de las intenciones de los persas de invadir su territorio como represalia a haber ayudado a la rebelión jónica, y por lo tanto en Atenas comienza un debate protagonizado por Milcíades y Temístocles. Temístocles propone utilizar los recursos de la ciudad para construir una fuerza marítima. Milcíades, al contrario, propone fortalecer la infantería para enfrentar a los persas en tierra. En lugar la batalla de Maratón. Los persas llegan a Atenas y piensan encontrar a los griegos divididos, desmoralizados, aterrorizados frente al poder del imperio persa. Un tirano ateniense llamado Hipias, que había sido derrocado y exilado a Persia, se une a los persas y les aconseja desembarcar en Maratón, en la llanura de Maratón, para que pudiesen utilizar con la mayor ventaja la caballería. Esperando encontrar a los griegos divididos, desmoralizados, los persas piensan que va a ser una victoria fácil, pero en la batalla de Maratón se encuentran a los atenienses liderados por Milcíades, quien decide atacar directamente al enemigo, aunque lo supera en número, y milagrosamente, extraordinariamente, los griegos alcanzan la victoria en la batalla de Maratón. De la competencia en atletismo en los Juegos Olímpicos
de maratón, y en general la noción de maratón hoy en día en el atletismo se deriva de un episodio histórico en el que un mensajero corrió desde la llanura de Maratón hasta la ciudad de Atenas, que había quedado completamente desprotegida, para anunciar la victoria de los griegos, colapsando después de haber dado su mensaje. La batalla de Maratón marca la victoria de los griegos en la Primera Guerra Médica, y gracias a esa victoria los atenienses forman la Liga de Delos con el pretexto de recolectar recursos para defenderse de una próxima invasión persa. Temístocles utiliza la mayor parte de los recursos para construir una fuerza marítima, construyendo los llamados trirremos, barcos especiales que van a garantizar el control de Atenas del Mediterráneo, dándole las condiciones para su época de oro, el siglo de Pericles. La Segunda Guerra Médica nos encontramos con Jerjes. Jerjes reúne a sus tropas y ataca Grecia, enfrentándose a 300 espartanos en la famosa batalla de las Termópilas, y luego enfrentándose finalmente a la fuerza marítima de los griegos en la batalla de Salamina, ampliamente descrita por Esquilo en la tragedia Los Persas. De hecho, Esquilo participó en esa batalla cuando era joven. Jerjes es vencido en la batalla de Salamina. Tanto en la batalla de Maratón como en la batalla de las Termópilas, los griegos, aunque severamente en desventaja a causa de las enormes proporciones del ejército persa, el ejército persa era muchísimo mayor que el ejército griego, utilizaron diferentes estrategias para hacerse con la victoria. En la batalla de las Termópilas, los espartanos escogieron un lugar cuya geografía convertía la ventaja numérica en una desventaja para el enemigo. En la batalla de Maratón utilizaron la sorpresa, actor principal al comando de Milcíades. En la batalla de Salamina, aunque tenían una flota inferior a la de los persas, antes de la batalla, los griegos envían un mensajero al campamento de los persas, y este mensajero le dice a Jerjes que los griegos están peleando entre ellos mismos y que al día siguiente estarán planeando huir. Jerjes reúne a sus tropas, ordena que los barcos formen un cerco alrededor de Salamina, y como son tantos barcos, esa cantidad monstruosa, lejos de huir, lejos de estar peleando entre ellos mismos, engañaron a Jerjes con ese mensajero y atacan, y aunque su fuerza marítima es mucho menor en número, tienen espacio para maniobrar y destruyen la flota de los persas. En la Edad Clásica también surge la tragedia como un género que Nietzsche considera la conjunción del espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco. Y a continuación voy a hacer un breve recuento de algunas de las tragedias más importantes de Sófocles y Esquilo. El Edipo Rey de Sófocles, que ha influenciado el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis de Freud, que ha dejado una huella inmortal en el desarrollo de la filosofía, de la literatura, del arte occidental, narra la historia de Edipo, quien se vuelve rey de Tebas después de resolver el acertijo de la Esfinge. El rey de Tebas se enfrenta a una peste que está destruyendo la ciudad. Al consultar los oráculos, resulta que la peste es un castigo por la muerte de Layo, y Edipo, en un ambiente lleno de suspenso, de misterio, finalmente termina descubriendo que ha sido víctima del destino. Resulta que Layo, al enterarse por el oráculo de Delfos que su hijo lo iba a asesinar, cuando nace Edipo lo abandona para que muera, pero Edipo es rescatado por un viajero y llevado a una tierra extranjera donde es criado. Edipo se entera de la profecía de que está destinado a matar a su padre y esposar a su madre, y sin saber que sus padres son adoptivos, huye de su hogar adoptivo, y al salir del templo del oráculo de Delfos se encuentra con el rey Layo, a quien asesina, y cuando llega a Tebas y resuelve el acertijo de la Esfinge, recibe como esposa a Yocasta sin saber que es su propia madre. Cuando se entera de lo que ha hecho, Edipo se arranca los ojos y huye de Tebas, dejando una maldición sobre sus descendientes, Antígona, Eteocles y Polinices en particular. Esquilo retoma la trama de el Edipo Rey en la tragedia Los Siete contra Tebas, en donde la ciudad que dejó Edipo después de arrancarse los ojos, después de haber descubierto que había asesinado a su padre Layo y esposado a su madre Yocasta, quien termina suicidándose, nos presenta a una Tebas asediada
por 7 guerreros feroces que atacan cada una de las 7 puertas de la ciudad. El que está liderando este ejército en contra de Tebas es Polinices, uno de los hijos de Edipo, contra su propio hermano Eteocles, que es el rey de Tebas. Eteocles y Polinices se matan y acaba la tragedia de los 7 contra Tebas con la victoria de Tebas, pero con la tragedia de la muerte de 2 hermanos que terminan pagando la furia de aquellas fuerzas del destino que castigan las faltas cometidas por los mortales y que están incluso por encima de la voluntad de los dioses. Los dioses están sometidos por el Moira o el destino. Esquilo escribió desde los persas, donde se narra desde el punto de vista de los persas el horror, la tragedia, el sufrimiento de la guerra. Jerjes, obsesionado con la idea de conquistar la Hélade, vacía Asia de todos los guerreros varones y es sujeto de una trágica humillación en la batalla de Salamina. Se desgarra su ropaje mientras ve, lleno de impotencia e indignación, como los barcos llenos de sus tropas son ahogados en un mar turbulento por los enemigos feroces de la Grecia indómita que lucha por su libertad. Y en esa tragedia, reina de los persas hace sacrificios para que la sombra de Darío, el espíritu de Darío, emerja del inframundo y los aconseje en ese momento trágico en el que se enteran del fracaso de la campaña militar de Jerjes. Esquilo también escribió Prometeo encadenado, escribió la trilogía del asesinato de Agamenón, luego de cómo Orestes, su hijo, venga el asesinato de Agamenón, quien después de regresar de Troya es asesinado por su esposa Clitemnestra, y por último la tragedia Las Euménides, en donde Orestes, después de haber matado a su madre, huye de unas fuerzas que tratan de destruirlo. Son unos espíritus, hijos de la noche con forma de mujer, que tratan de asesinarlo, de vengar la falta imperdonable que cometió Orestes al asesinar a Clitemnestra. Lo interesante de las Euménides es que se comienza a percibir el aire filosófico, el aire de discusión respecto a los valores, la transformación en el plano de la concepción de la moral y de la ética que acontece en la Atenas del siglo de oro, en la medida en la que Orestes acude primero a Apolo para defenderse de estas fuerzas del destino que buscan vengar la falta que cometió al asesinar a su propia madre, y Apolo sostiene que Orestes, pese a que mató a su propia madre, no es culpable porque vengó a Agamenón. Lo trata de defender, y cuando finalmente Orestes llega a Atenas y busca la protección de Atenea, sobreviene un juicio donde Apolo viene a favor de Orestes y Atenea escucha tanto a esos espíritus nacidos de la noche que buscan venganza, como a Orestes, como a Apolo, para determinar finalmente que Orestes es inocente, y incorporando a esos espíritus vengativos al panteón de Atenas. Las comedias de Aristófanes reflejan la burla a los nuevos sectores que comienzan a desafiar esa moral tradicional fundamentada en los poemas homéricos, específicamente por un lado a Sócrates y por el otro a los sofistas. Y las Euménides, el mero hecho de que se ponga bajo tela de juicio esa justicia que representan esos espíritus nacidos de la noche, y que se haga un juicio en donde Atenea considera que Orestes es inocente pese a haber matado a su propia madre, refleja ese conflicto moral que comenzaba a acontecer en la Atenas del siglo de Pericles. En el 356 a.C. nace un discípulo de Aristóteles que habría de cambiar la historia para siempre, hijo del rey de Macedonia Filipo II, que había comenzado una serie de campañas militares que le ganaron el control de las ciudades de estado principales de la Hélade. Alejandro Magno asume el trono de Macedonia a los 20 años, luego de que su padre Filipo II es asesinado, y comienza una campaña de 12 años que lo llevaría a conquistar desde la Hélade hasta India, derrotando el gran imperio de los persas en batallas tan legendarias como la batalla del río Gránico y sobre todo la batalla de Gaugamela. Con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. comienza la época helénica.
Finalmente, me gustaría hacer un breve recuento de la historia de la filosofía desde los presocráticos hasta Platón, en este recuento de la historia de Grecia desde la Edad de Bronce hasta la Edad Clásica. La aparición de la filosofía presocrática, primero en la escuela de Mileto con Tales, Anaxímenes y Anaximandro, supone la transición del mito al logos. Los presocráticos ya no aceptan mitos como el de Deméter y Perséfone, que explica las estaciones en función de la tristeza de Deméter, cuya hija Perséfone es secuestrada por Hades y cae en una terrible melancolía que causa la muerte de los cultivos, y ante esta crisis Zeus obliga a Hades a negociar, de manera que Perséfone va a pasar los 6 primeros meses del año con su madre Deméter y los últimos 6 meses en el inframundo. Por eso los 6 meses que está Perséfone con su madre Deméter en el Olimpo representan la primavera, el verano, mientras que los últimos 6 meses cuando está en el inframundo con Hades representan el invierno. Asimismo, la explicación del origen del cosmos en la teogonía de Hesíodo, la representación del cielo como un titán llamado Urano, de la tierra como Gea, no se aceptan, y en la transición del mito al logos, los presocráticos comienzan a buscar el arjé o principio constituyente de la realidad, la esencia única del universo que lo hace un cosmos, es decir, una totalidad ordenada racionalmente. Se establece la división entre razón y sentidos, que es la base para buena parte de la epistemología racionalista de la filosofía occidental. Tales de Mileto, por ejemplo, considera que el arjé o esencia del universo es el agua. Anaxímenes considera que es el aire. Anaximandro postula el apeiron, que significa indeterminado, porque observa cualidades distintas en la naturaleza sin que una sea más fundamental que la otra: la vida y la muerte, la juventud, la vejez. Heráclito declara que la esencia, el arjé del universo, que lo hace un cosmos, es el fuego que cambia de forma en el marco del devenir, muta de una apariencia a otra, y esa mutación en el contexto del devenir está regulada por el logos. Anaxágoras propone que el arjé o la esencia constituyente del universo son homeomerías reguladas por el nous o la inteligencia cósmica. Pitágoras propone el número. Parménides propone el ser como la esencia inmutable de la realidad. Y de los presocráticos se pasa a Sócrates con su mayéutica, con su ironía, y finalmente a Platón. Con esto acabo este recuento de la fantástica y fascinante historia de la Hélade.